Vivimos en un mundo donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad cuentan historias que hielan la sangre. En esta ocasión exploraremos los relatos que te harán dudar de lo que es real o lo que es solo una pesadilla. Prepárense para adentrarse en una atmósfera de miedo y lo desconocido, porque al final solo queda una pregunta por responder. ¿Le temes a la oscuridad? Ponte cómodo que ya comenzamos. Si entraste a este video, es porque seguramente has escuchado esa advertencia de no salir por la noche si ya estás acostado a punto de dormir. Muchos creen que esta superstición es solo una casualidad, que es una tontería y que no existe. Pero muchos otros afirman que si te llaman, es la muerte tocando a mi puerta. Prepárate para estos relatos. Comenzamos. Y ya en esa superstición de ya no salir por la noche después de acostarme a dormir, pensé que solo era una tontería. Tonterías que decían mis abuelos, pero no. En una ocasión, yo estaba durmiendo cuando de pronto recibí una llamada y tenía varios mensajes en mi celular. Al ver quién era, vi que era mi novia de ese entonces. Me decía que tenía la casa sola, que fuera porque sus papás habían salido y regresaban en 2 horas. Yo no lo dudé ni tantito y salí de mi casa a medianoche. No era tan tarde, y en la motoneta que tenía me tardaba alrededor de 10 minutos en llegar con mi novia. Yo iba manejando y justo antes de dar la vuelta a la calle de la casa de ella, unas personas me interceptaron y me comenzaron a asaltar. Me quitaron mi moto y me dieron varios golpes, pero nada grave. Así llegué con ella. Marcamos rápidamente a la policía, pero pasaron 30 minutos y jamás llegaron. También estuve 1 hora con mi novia, y cuando ya era hora de irme ya eran aproximadamente la 1:30 de la madrugada, así que le marqué a mi hermano mayor, pero él no me contestó. Yo quería que él fuera por mí, aunque era obvio que estaba durmiendo en su casa. Sin embargo, después de varios intentos, él respondió. Cuando le dije lo que había pasado y lo que había hecho, él me regañó, pero así enojado aceptó recogerme. Al dar las 2 de la madrugada ya no pude estar en la casa de ella y tuve que esperar a mi hermano en la esquina. Total que pasaron 10 minutos, 20, 30. Le estuve marcando pero jamás llegó. Tuve que regresarme a casa caminando con miedo. Aún así llegué con bien esa noche. Me acosté a dormir y a la mañana siguiente yo tenía varios mensajes y llamadas perdidas de mamá. Me decía que mi hermano mayor, al que yo le llamé, según los peritos dijeron en su informe que mi hermano iba manejando y un camión de esos grandes de volteo lo impactó a gran velocidad, quitándole instantáneamente la vida. Al día de hoy me sigo sintiendo culpable por esa situación, pues de no haber sido por haberme levantado, aún tendría mi moto y lo más importante a mi hermano. Sigo lamentando tanto ese día, pues lo que decían mis abuelos era verdad. Hola, ¿qué tal? Quiero mantenerme anónimo, por favor. Solo quiero relatar lo que me sucedió cuando salí de noche hace unos años. Precisamente fue en pandemia. Mi madre y mi padre estaban en el turno nocturno trabajando. Los dos tenían el mismo turno, así que yo me quedaba en casa desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana solo. Una noche me quedé al cuidado de mis hermanas pequeñas, una de 7 años y otra de 5. Yo soy el mayor, tenía en ese entonces 19 años de edad. Y ya saben, en esa etapa sientes que se te va el tiempo rápido y quieres vivir en fiesta tras fiesta. Pero yo no podía, y mucho menos podía dejar a mis hermanas solas. Esa noche, después de calentar la leche de ellas, también les di una pieza de pan a cada una y las arropé. Con ello fue que terminé por llevarlas a la cama.
Estuve platicando con ellas un buen rato para después verlas cómo caían en un profundo sueño. Al verlas dormidas, me dirigí a irme a dormir, pero alrededor de las 10 u 11 de la noche me entró una llamada. Era de un amigo de la universidad. Al tomar su llamada, de su lado se escuchaba que había mucha música. Era un ruido y muchas personas gritando. Claro, estaba en una fiesta y él estaba demasiado enfiestado. Él me decía que era una increíble fiesta y que yo no me la podía estar perdiendo, pero tenía que cuidar a mis niñas. Así que le dije que no podía salir y le colgué. Pero él me estuvo insistiendo. Tuve alrededor de 10 llamadas perdidas que no contesté por intentar dormirme. Sin embargo, la siguiente llamada la respondí. Él me decía que fuera, que no me podía perder ese momento. Le expliqué mi situación y me planteó algo. Mira, si tienes que venir, disfruta este momento. Ve, son las 11. Yo me comprometo a irte a dejar antes de que lleguen tus papás. Te prometo que no se van a enterar. Yo me quedé pensando y al final acepté. Total, ¿qué podía pasar? Mi amigo llegó 20 minutos después a recogerme. Yo traté de hacer el menor ruido posible para no despertar a mis hermanas, puesto que solo vivíamos en un solo cuarto. Cuando salí cerré la puerta con llave para que si en algún dado caso alguna de mis hermanas despertara y viera que no estoy, no se salieran al patio o a la calle a buscarme. Cuando salí a la calle todavía le dije a mi amigo que no se le olvidara traerme a las 6 de la mañana. Él me prometió nuevamente y nos fuimos. Al principio me sentía extraño por dejar así a mis hermanas, pero con los tragos y el baile, las luces, las pláticas, me olvidé por completo de ellas. Cuando dieron las 6 sonó mi alarma y le dije a mi amigo que nos fuéramos, y tal como me lo prometió nos fuimos a casa. Pero al doblar en la esquina vi sirenas de patrullas, ambulancias y un camión de bomberos. Al acercarnos me pude ver que en el terreno que estaba en nuestro pequeño cuarto, pude ver la puerta de la entrada tirada a los bomberos. Los bomberos la tiraron, porque en el cuarto donde estaban mis hermanas se había incendiado, pero ya era muy tarde. Los vecinos no se dieron cuenta del incendio. El terreno en donde vivíamos era grande y con bardas, y en medio estaba nuestro pequeño cuarto. Los bomberos dijeron que hubo una falla en algún electrodoméstico y una chispa comenzó en el incendio. Las llamas consumieron todo a su paso, incluyendo a mis dos pequeñas hermanitas. Ambas intentaron salir, pero al estar con llave, no lo lograron. Hola, me llamo Juan. Tengo muchas experiencias en la carretera. He recorrido miles de kilómetros por este México lindo y querido. He visto paisajes que quitan el aliento y he vivido experiencias que te erizan la piel, pero ninguna se compara con lo que me pasó esa noche oscura en la autopista. Era cerca de la medianoche. La luna brillaba como un faro en el cielo negro. El viento, silbaba entre las cabinas de los camiones que descansaban en la parada de Celaya. Yo me preparaba para continuar mi viaje hacia el norte del país. Venía cargado de frutas y verduras. La carretera estaba desierta. Solo se escuchaba el zumbido de mi motor y el canto de los grillos en medio de la oscuridad. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una presencia extraña, como si alguien me observara desde las sombras. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado no se iba. Seguí conduciendo, tratando de ignorar la inquietud que me invadía, pero a medida que me acercaba a un tramo conocido como la Curva del Muerto, la presencia se hizo más fuerte. Sentí un frío glaciar en el aire y un aroma horrible que me revolvió el estómago. Al llegar a la curva,
Reduje la velocidad y tomé la precaución de encender las luces altas. La neblina cubría la carretera y apenas podía ver unos metros por delante. De pronto, entre la bruma, vislumbré una figura blanca que flotaba en el aire. Era una mujer vestida de blanco, con un velo que le cubría el rostro. Sus largos cabellos negros caían por su espalda, como un río de azabache. Sus manos huesudas se extendían hacia mí, en un gesto de súplica. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era el lamento de una mujer llena de dolor. Un sonido que heló la sangre en mis venas. De inmediato me invadió el terror y pisé el acelerador a fondo. La figura blanca se desvaneció entre la neblina, pero su lamento siguió resonando en mis oídos. Conduje a toda velocidad sin mirar atrás, hasta que llegué a la siguiente parada de camiones. Mis compañeros traileros me encontraron pálido y tembloroso. No les pude contar lo que había visto, porque no me creían. Me decían que solo era mi imaginación, que la fatiga y el estrés me estaban jugando una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Vi a la Llorona en la autopista, y sé que su lamento seguirá atormentando a los viajeros que se atrevan a cruzar la curva del muerto en una noche oscura y brumosa. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la mujer blanca y su lamento fantasmal me perseguían en mis sueños. Me levanté varias veces a fumar un cigarrillo y a mirar por la ventana esperando ver la figura. Al amanecer, me puse en marcha de nuevo con el corazón aún latiendo. La imagen de la Llorona estaba grabada en mi mente y no podía evitar sentir una punzada de miedo. Cada vez que pasaba por un lugar solitario, me sentía muy nervioso. Durante los siguientes días traté de olvidar lo que había vivido. Me concentré en mi trabajo, en la carretera y en la música. Esa música que estaba escuchando en la radio. Pero cada vez que escuchaba un lamento en la noche, mi mente volvía a la curva del muerto y a la figura fantasmal que había visto. Saludos. Me llamo Luis y llevo más de 20 años surcando las carreteras de este país. He vivido de todo en mi oficio. Esta historia que les contaré ocurrió hace unos años, cuando aún era un jovencito, con ganas de comerme el mundo. Acababa de empezar a trabajar para una empresa que transportaba mercancías a través del país. Mi ruta habitual era un trayecto largo y solitario que usaba el corazón de la cordillera. Un día el camión comenzó a fallar en medio de la nada. El motor rugía como un animal herido y las luces parpadeaban amenazando con apagarse. No me quedó más remedio que detenerme y esperar a que amaneciera para poder arreglar la avería. La noche era cerrada y el silencio era sepulcral. Solo se escuchaba el aullido del viento entre las copas de los árboles y el crujir de las ramas secas. De repente un escalofrío recorrió mi espalda. No me sentía solo. Una presencia invisible me observaba desde la oscuridad. Empuñé mi navaja con manos temblorosas y me asomé a la oscuridad, pero no vi nada. La sensación de ser observado era cada vez más intensa. Un sudor frío recorría mi frente y mi corazón latía. De pronto un sonido gutural rasgó el silencio. Un aullido espeluznante que parecía provenir de las profundidades del bosque. El miedo me paralizó. No podía moverme ni articular palabras. Solo atiné a cerrar los ojos y rezar en silencio. El aullido se repitió. Esta vez estaba más cerca. Abrí los ojos con terror y vi dos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La criatura se acercaba a mí sigilosamente. En un acto de desesperación arranqué el motor del camión y lo lancé hacia la oscuridad. Fue así como escuché un rugido, y antes de que las luces se apagaran, la criatura se abalanzó sobre sus garras afiladas, rasgando mi ropa. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchó.
En ese instante un faro de luz iluminó la escena. Un camión se acercaba a toda velocidad. Eran unos bomberos que bajaron del vehículo y me rescataron de las garras de aquella criatura. Nunca supe qué fue, pues esta misma huyó. Aquella noche algunos dicen que fue un lobo, otros que pudo haber sido un puma, pero yo sé que lo que vi fue algo más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Desde entonces no he vuelto a conducir por esa carretera. Cada vez que recuerdo esa noche, un escalofrío recorre mi espalda y el sudor frío empapa mi frente, pues justo eso que sucedió se convirtió en mi peor pesadilla. Esta siguiente historia es solo una de las muchas historias aterradoras que he vivido. La carretera puede ser un lugar solitario y peligroso, y no siempre se sabe qué peligros acechan en la oscuridad. Si alguna vez se encuentran solos, en aquella carretera desierta por la noche, no olviden mis palabras. Estén atentos, conduzcan con precaución y no se detengan en lugares extraños. Y sobre todo, nunca olviden que la oscuridad no siempre está vacía. Yo soy camionero desde hace muchos años. He recorrido miles de kilómetros por las carreteras de este país. He visto de todo, desde paisajes hasta las peores miserias humanas. He dormido en áreas de descanso sucias. He comido comida chatarra en paradas de camiones. He conocido a todo tipo de personas, desde amables lugareños hasta conductores psicópatas. He vivido de todo, o al menos eso pensaba hace unos meses. Verán, me asignaron un viaje que me llevaría a un pueblo remoto en la sierra. El pueblo se llamaba La Cueva, y según mi GPS estaba ubicado en medio de la nada. No le presté mucha atención. Al principio solo me concentré en la ruta y en llegar a mi destino. El viaje fue largo y monótono. La carretera era estrecha y sinuosa, y estaba rodeada por densos bosques que parecían dar a luz del sol. A medida que me acercaba a la cueva, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Era como si algo me advirtiera que no debía seguir adelante. Llegué al pueblo al anochecer. Era un lugar pequeño y desolado, con apenas unas pocas casas de madera y una tienda. Las calles estaban vacías. Me estacioné en la plaza y bajé del camión. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando sentí una presencia extraña. Esto en el aire. Me dirigí a la tienda general para preguntar por direcciones. El lugar estaba oscuro y también tenía bastante polvo. Solo había un viejo sentado en un viejo sofá en la esquina. Me acerqué a él y le pregunté cómo llegar a mi hotel. El señor me miró con sus ojos vidriosos y me dijo con una voz ronca: "No hay hoteles en la cueva. Los que llegan aquí nunca se van". Sus palabras me inquietaron, pero no le di mucha importancia. Pensé que solo era un viejo excéntrico. Le agradecí por la información y salí de la tienda. Mientras caminaba por las calles vacías, no pude evitar sentirme observado. Me daba la sensación de que alguien me seguía desde las sombras. Apresuré el paso y llegué a un viejo motel, al final del pueblo. El lugar parecía abandonado, pero era la única opción que tenía. Entré en la oficina y encontré una mujer joven detrás del mostrador. Me registré y me dieron una habitación al final del pasillo. Subí las escaleras con la maleta en la mano y sentí que el aire se volvía más frío a medida que me acercaba a mi habitación. Abrí la puerta y entré en la habitación. Esta era pequeña y oscura, con muebles bastante viejos y polvorientos. Me senté en la cama y encendí la luz. En ese momento vi una sombra en la esquina de la habitación. Me levanté de un salto y me acerqué con cautela. La sombra se movió y vi una figura alta y delgada. Tenía cuernos y ojos rojos, como si se tratara de un demonio. Yo grité de terror y corrí hacia la puerta.
pero esta estaba cerrada. La figura se acercó a mí lentamente, extendiendo sus garras afiladas. Yo cerré los ojos y esperé lo peor, pero no pasó nada. Al abrir los ojos lentamente y ver la figura, esta había desaparecido. Me senté en la cama temblando de miedo. No sabía qué había pasado, pero sabía que no podía quedarme en ese lugar. Recogí mis cosas y salí corriendo del motel. Me subí al camión y arranqué el motor. Miré por el espejo retrovisor y vi la figura del demonio parada en la puerta del motel sonriéndome, con una sonrisa malévola. Yo pisé el acelerador y salí del pueblo, lo más rápido que pude. No miré atrás ni una sola vez. No sé qué pasó en ese pueblo, pero nunca lo voy a poder olvidar. ¿Has escuchado hablar sobre los pactos con el diablo? Seguramente sí lo has hecho. La gran mayoría lo hace por dinero, a cambio de su alma. Unos dicen que el demonio te cobra muy caro y no te deja disfrutar de tu riqueza. Otros dicen que te deja hacerlo. Sin embargo, en ambos casos, cuando se acerca el día de pagar, todos sin excepción alguna, terminan arrepintiéndose. Anónimo. Hola, ¿qué tal? Antes en este pueblo en el que estoy, era aún muy pequeño. Estaba lleno de tierra y con pocos habitantes. Había casas, claro que sí, pero muy despegadas una con otras. En ese entonces yo tenía aproximadamente unos 18 años. Yo ya vivía con mi pareja y tenía un niño de unos cuantos meses. Vivíamos al día con el dinero que yo generaba, pero cuando me despidieron de mi trabajo, todo se vino realmente abajo. Teníamos un poco de dinero ahorrado, 100 pesos que en ese entonces alcanzaba para 4 o 5 días. En esos días yo estuve buscando trabajo por todos lados, pero ninguna persona me daba el mismo. Durante un mes, mi esposa se había ido de la casa, diciéndome que ya era mucho para mí y que se merecía una mejor vida, una vida que yo no podía darles. Cuando se fueron me dolió bastante, y desesperado, me fui al monte a una cueva que le llamaban la Cueva del Diablo, pues se decía que estaba ahí, y que era el mismo infierno cuando entrabas. Sabrá Dios a qué horas fui, pero ya pasaba de la medianoche. Al llegar a la cueva me paré enfrente y comencé a gritarle que se me apareciera, que le daba mi alma a cambio de mucho dinero, así para poder recuperar a mi familia. Pasé una hora llorando y gritando en la entrada de esa cueva, pero no se me apareció nada ni nadie. Cuando me estaba levantando para irme en eso, pude ver la silueta de un señor. Era un anciano jorobado, con un sombrero largo. Traía un bastón dorado. Salió de la cueva y este señor era diminuto, tal vez menos de unos 50. Con una voz ya desgastada por el tiempo, me dijo: «Sácate las lágrimas, mi muchachito. Te he escuchado. ¿Qué es lo que quieres, mi niño?» Yo, impresionado, pensé que era una burla, que tal vez un señor se había metido allí a dormir y se burlaba de mis palabras. Cuando estaba pensando esto, él me dijo: «Yo no me estoy burlando de ti. ¿Acaso no me querías ver?» Yo solo senté con la cabeza, pues no tenía palabras por lo asustado que estaba. El anciano me dijo que pasara a la cueva. Yo, impactado, hipnotizado, pasé 1 metro más adelante. Él agarró una antorcha que estaba tirada en el piso. La encendió mientras íbamos caminando. Él comenzó a decirme que sabía el por qué estaba ahí. También me dijo que mi esposa era una engreída, pero que la podría recuperar. Mientras él hablaba, pude ver que poco a poco iba creciendo. Unos pasos más adelante ya estaba de mi tamaño. Mientras caminábamos él me decía que si yo quería mucho dinero,
que le tenía que entregar mi alma. Yo no le respondí nada, quizás por el miedo. Cuando nos adentramos más a la cueva, pude ver que comenzó a tener un aspecto diferente. La cueva tenía puntitos dorados, y entre más volteaba a verme el anciano, era cada vez más alto. Ya me sacaba quizás 30 centímetros. Su voz era la misma, pero ahora era más profunda. Me preguntó que si yo estaba dispuesto a darle mi alma a cambio de dinero. Yo lo pensé y cuando llegamos al final de la cueva, esta misma estaba repleta. Estaba llena de monedas de oro, de lingotes y pepitas. Todo eso enfrente mío. Lo que tanto había pedido estaba ahí, pero el miedo a dar mi alma me tenía acorralado. Él me dijo que alzara las manos y las pusiera juntas, y así lo hice. Me puso muchas monedas de oro en las manos. Estas mismas se caían de los llenas que estaban. En ese momento, nuevamente me preguntó, ¿me vas a dar tu alma? Y esto va a ser tuyo. Yo estaba espantado, dudaba, tenía miedo. Los latidos de mi corazón palpitaban a 1000. Yo ya estaba aquí y solo tenía que aceptarlo. Pero le dije que no quería vender mi alma, que me perdonara por hacerle perder su tiempo. También le dije que tenía mucho miedo. Yo cerré los ojos un par de segundos y cuando los abrí, este señor estaba más alto. Casi no cabía en la cueva. Pensé que al rechazar su oferta, este mismo me iba a comer o me iba a llevar con él. Sin embargo, se portó muy amable. Me dijo con una voz vieja, «No te preocupes, mijo. Regresamos a donde entraste». Mientras caminábamos a la salida, el anciano se quedó atrás de mí. En verdad pensé que me iba a hacer algo, pero no era así. Cada vez que volteaba a verlo, él me sonreía y comenzó a hacerse más bajito. Cuando llegamos a la entrada, el señor llegó también justo como lo encontré, con esa altura tan diminuta. Cuando salí vi que él regresó. Él había regresado a la cueva. Yo aún no había asimilado lo que me había pasado y lo que había hecho. Cuando entendí lo que hice, me eché a correr, temblando de miedo. Abrí la puerta al llegar a casa y me acosté debajo de las cobijas. Estaba muy nervioso y me puse a llorar hasta que me quedé dormido. Horas después desperté con mucha hambre. Honestamente no sabía qué iba a comer, porque no había nada, y ni siquiera tenía dinero. Pensé en ir a pedir limosna al pueblo, en ir a robar una gallina a la casa más cercana, ir a pedir comida, no sé, estaba muy desesperado. En verdad, había caído muy bajo en ese momento. Sin embargo, cuando me levanté, sentí en el pantalón un pequeño bulto del lado derecho. Al meter mi mano, pensando tal vez era una basura, sentí un metal bastante frío. Y al sacarlo me di cuenta que era una moneda grande de oro. Yo no había robado algo así. Ni siquiera supe cómo había llegado eso hasta ahí. Pero en realidad me ayudó mucho, pues luego que fui a cambiarla, me dieron bastante dinero. Eso me sirvió para comer muy bien y para seguir buscando empleo, hasta que encontré uno muy bueno. Y por si se lo preguntan, mi ex esposa ya no volvió conmigo. Se casó con un muchacho que tenía una familia muy buena. Pero bueno, yo sí seguía viendo a mi hija y aún la sigo viendo. Le he contado esta historia a varios de mis compañeros, pero no me creen. Espero que aquí sí me crean, porque en verdad jamás me voy a olvidar de ese día en el que vi al diablo. ¿Qué tal? Cuando era pequeña, mi bisabuela, que en paz descanse, solía contarnos sobre las experiencias paranormales que ella y mi tatarabuela vivieron.
Esto les pasó en el campo, antes de mudarse a la ciudad. Siempre hablaba de brujas, seres malévolos que tenían la costumbre de llevarse a los recién nacidos y a aquellos que no habían sido bautizados. Además, decía que estas brujas se enamoraban de hombres jóvenes, aunque esa parte siempre me causaba gracia en medio de tantos relatos. Una vez mencionó que un amigo suyo del campo, cuando era joven, una bruja se enamoró de él. Contaba que por las noches se escuchaba un fuerte ruido en el techo, como un golpeteo seco, y de repente apareció un gato negro. Su amigo caía en un sueño profundo y al despertar, al día siguiente encontraba rasguños en su cuerpo. Con el tiempo, su amigo iba perdiendo fuerzas y ganas de vivir. Los años pasaron y los cuentos de mi bisabuela quedaron en el pasado. La vida en la ciudad seguía su curso y aquellos relatos del campo se desvanecieron entre los quehaceres diarios. Sin embargo, algo inesperado revivió esas historias de terror en nuestra propia casa. Pues una noche, mientras todos dormíamos, escuchamos ese característico golpe seco en el techo. Al principio lo atribuimos a alguna rama golpeando contra la ventana, pero la repetición del sonido nos hizo dudar. Mi hermana y yo, curiosas y un tanto asustadas, decidimos investigar qué era lo que estaba pasando en ese momento. Cuando llegamos al lugar, nos sorprendió ver un gato negro exactamente como lo describía mi abuela. En aquel instante, recordé la historia del amigo de mi bisabuela y me invadió un escalofrío. El gato negro me miró fijamente y antes de que pudiéramos reaccionar sentimos somnolencia. Al día siguiente despertamos con rasguños en nuestros brazos. A partir de esa noche, la atmósfera en la casa cambió. Nos sentimos observadas y cada ruido en el techo nos hacía temer lo peor. La sensación de agotamiento y desánimo se apoderó de nosotras como si estuviéramos perdiendo fuerzas día tras día. Hace un par de años, aproximadamente 3, mi papá y mi hermano decidieron aventurarse en el mundo de la agricultura. Por ende, toda la familia nos trasladamos a una granja ubicada en una zona rural que estaba poco poblada. En la misma, parecía que el tiempo se detenía. No había sitios de servicio de luz eléctrica y las noches eran solitarias, muy oscuras. Nos instalamos en una casona bastante espaciosa, con un techo algo descuidado. Esto quizás por el tiempo que estuvo deshabitada. En el terreno encontramos un local que parecía haber sido una especie de bodega, con anaqueles vacíos, una máquina registradora y cajas, entre otras más. A unos 2 kilómetros se encontraba el pueblo con un hotel posada, un pequeño restaurante y una parada de autobuses o una terminal, como le decimos por aquí. Nos adaptamos a esta nueva forma de vida. Debo de admitir que fue todo un reto para mi hermana y para mí. Resultaba bastante aburrida y junto con mi mamá nos sentíamos resignadas. En cambio, mi papá y mi hermano estaban ocupados trabajando y viendo los frutos de su esfuerzo. Hace tan solo unos meses, comenzaron a suceder eventos extraños que perturbaron la paz de la familia. Escuchábamos ruidos extraños durante las noches, las luces parpadeaban y en ocasiones las bombillas se quemaban. Se percibían movimientos de objetos, golpes en el techo y los perros ladraban intensamente en ciertas horas de la madrugada. El ente se volvió muy denso. Mi hermano empezó a experimentar agresiones paranormales. Casi no dormía y ahora aseguraba ver una sombra oscura en su habitación y que un niño se le aparecía en algunas ocasiones. Mi hermano experimentaba dificultad para respirar, como si estuviera ahogándose, y al despertar encontrábamos rasguños por todo su cuerpo. La preocupación y el miedo se apoderaron de todos nosotros. Mi hermano perdió todo el interés por comer. Su energía menguía y la idea de ir a trabajar se volvió un peso insoportable. Evitaba estar solo por las noches, así que decidimos acompañarlo para velar su sueño.
En una de esas noches, mientras él dormía, empezó a gritar y a decir cosas muy extrañas. Parecía estar asfixiándose. Una escena terrible. Como pudimos lo despertamos y él relató que cuando recobró la conciencia vio una sombra oscura rápidamente en la habitación y que en una esquina estaba el niño que él siempre mencionaba en otra ocasión. Según cuenta, en sus sueños se le apareció ese niño y le pidió que abandonara la casa, que su vida corría peligro porque una bruja se había enamorado de él. Además de estos eventos, de vez en cuando escuchábamos un estruendo fuerte, como si algo pesado cayera en el techo, seguido de pasos fuertes, como si alguien caminara. Una experiencia aterradora. También percibimos voces en el techo, risas extrañas, y los perros ladraban desesperadamente. En algunas ocasiones, preferíamos dejar a los perros adentro de la casa. Mi hermano, a consecuencia de todos estos sucesos, experimentó una transformación notable. La situación empezó a afectar no solo su salud física, sino también su estado emocional. Los ojos de mi hermano reflejaban el agotamiento y la tensión que lo acompañaban cada día. Mi hermano ya no quería comer y expresaba su deseo de morir anhelando encontrar la paz. Estaba harto de la sombra oscura que lo atormentaba cada noche. Recordó las historias de mi bisabuela, especialmente aquel cuento de la bruja que se había enamorado de su compadre. Empecé a relacionar esas narrativas con lo que le sucedía a mi hermano. Con la preocupación marcada en nuestra familia, decidimos buscar ayuda, y como en todo pueblo siempre hay alguien con conocimientos de curación, indagamos para localizar a una curandera. Compartí la situación con una amiga del pueblo, quien a su vez se lo comentó a una señora con fama de sabia en estos asuntos, y ella nos citó. La cita con la señora se llevó a cabo en su humilde morada, un rincón alejado del bullicio del pueblo. Al llegar, nos recibió con ojos penetrantes. Estos parecían leer nuestras almas. Nos invitó a sentarnos en torno a una mesa de madera. Esta estaba desgastada y era donde se desplegaba un mantel antiguo con símbolos y velas. La habitación estaba impregnada de hierbas. Estas eran aromáticas. Cuando terminamos de contarle todo lo que estaba pasando, nos informó que estábamos enfrentando una presencia maligna, alimentada por el rencor y la envidia. La sombra oscura y el niño eran como las manifestaciones físicas de una entidad malévola, y sus intenciones no eran nada buenas. Querían sembrar el caos y el sufrimiento en nuestra familia. La señora nos advirtió que la bruja que se había enamorado de mi hermano era muy poderosa y peligrosa. Esta bruja, según nos dijo la señora, podía causar daño tanto en el cuerpo como en el espíritu. Nos contó que debíamos realizar unos rituales y seguir sus indicaciones al pie de la letra para romper ese lazo oscuro que la bruja tenía con mi hermano. En primer lugar, nos dijo que debíamos purificar la casa, no con cosas raras, sino con saumerios de hierbas. Además, nos dio unos amuletos pequeños que teníamos que poner en lugares claves de la casa. No era nada del otro mundo, pero la señora aseguraba que eran como barreras para evitar que la bruja se metiera. Pero ahí no paraba la cosa. La señora nos recomendó hacer baños de hierbas, nos entregó las mismas y nos explicó el proceso. Paso a paso nos aseguramos entenderlo bien. No fuera a ser que nos equivocáramos. Terminamos atrayendo más problemas en lugar de solucionarlos. Esto para proteger especialmente a mi hermano. La señora nos dio un collar con un cristal de cuarzo. Este lo debía de llevar siempre consigo. Le dijo que ese cristal sería como un escudo reduciendo el control de la bruja sobre él. Además de los rituales, la señora nos aconsejó estar alerta y notar cualquier cambio en el ambiente. Nos enseñó a reconocer señales de la presencia maligna, como cambios en la temperatura, ruidos extraños o la sensación de una presencia invisible. Todo este proceso no fue la primera vez que hablamos con la señora, pues aprenderlo nos llevó al menos 2 semanas.
Si no me falla la memoria, una vez que estábamos seguros de que podíamos hacerlo, comenzamos con los rituales. Pocos días después de comenzar con ellos, mi hermano tuvo una pesadilla tan fuerte que nos dejó a todos sorprendidos. Fue como si estuviera atrapado en un sueño lúcido, una pesadilla tan real que sus gritos resonaban en la casa. Intentaban despertarlo, pero parecía estar atrapado. Nos apresuramos a su habitación, donde lo encontrábamos retorciéndose y gritando en un sueño. Intentamos despertarlo, pero no respondía. Sus ojos estaban cerrados con fuerza y su cuerpo temblaba. Agarré el collar con el cristal de cuarzo y se lo coloqué alrededor del cuello, rezando para que el escudo protector funcionara. Sin embargo, la pesadilla que envolvió a mi hermano era tan intensa que comenzamos a temer por su bienestar. La angustia nos llevó a tomar una decisión drástica: darle un golpe para liberarlo de ese tormento. Al despertar, mi hermano estaba empapado en sudor y temblando. Nos relató con ojos llenos de horror los detalles de la pesadilla que lo había atormentado. Dentro de ese sueño, la bruja lo había agredido. El ataque de ella había sido tan brutal que mi hermano literalmente tenía la marca de las agresiones que la bruja le había hecho durante la pesadilla. Dada la situación, todos estábamos bastante confundidos, porque lo que nos había dicho era que la bruja estaba enamorada de mi hermano. Entonces, si eso era verdad, no nos hacía mucho sentido que lo agrediera. Digo, si se lo hubiera intentado llevar, hubiera sido algo lógico, pero si estaba enamorada de él, no nos parecía coherente que lo hubiera agredido de una forma tan brutal. Después de la intensa pesadilla, pensamos que lo peor ya había pasado, pero la presencia maligna decidió demostrarnos lo contrario. Unos días después, un evento aún más aterrador ocurrió. Era de noche. El sonido de cosas muy extrañas resonaban fuera de la casa. Gritos distantes y risas malévolas se mezclaban en el aire. Con temor nos asomamos y lo que vimos nos dejó helados. En la oscuridad de la noche, la figura de la bruja tomó forma justo frente a nuestra casa. Vestía ropas oscuras y durante casi 10 minutos hizo todo lo posible por entrar, explorando cada pared. Esta las golpeaba y nos lanzaba miradas llenas de odio. A pesar de su persistencia, la barrera que habíamos creado, siguiendo las indicaciones de la señora, la mantenía alejada de nosotros. Los amuletos y baños de hierba actuaban como escudos protectores, manteniendo a raya la entidad maligna. Las enseñanzas de la señora demostraron tener un poder genuino. A pesar de la furia de la bruja, nuestra casa se estuvo segura gracias a las defensas que habíamos implementado. Cada uno de los elementos que colocamos actuaba evitando que la bruja pudiera entrar. La bruja, enfurecida, continuaba su asedio, golpe tras golpe. Después de casi 10 minutos que parecieron una eternidad, la bruja desapareció en la oscuridad, dejándonos con el eco de sus risas malévolas. Estábamos asustados, pero bien pasaron varios días tranquilos, pero la aparente calma que siguió nos hizo bajar la guardia, hasta que una madrugada la incomodidad nos mantuvo despiertos. Todos encontramos en la cocina incapaces de conciliar el sueño. Fue cuando notamos la ausencia de mi hermano. La preocupación se apoderó de nosotros. Corrimos hacia su habitación, golpeamos la puerta y le hablamos, pero no hubo ninguna respuesta. Al intentarla abrir la puerta, no pudimos porque la perilla estaba tan caliente que nos quemaba. Por ello, no tuvimos otra opción que derribar la puerta. Al abrirla de una patada, nos dimos cuenta de algo realmente revelador. Era una escena que heló nuestra sangre. De verdad no quiero describirlo, así que se los voy a decir de una manera que entiendan. Mi hermano estaba dormido y la bruja estaba ahí con él en la cama, y digamos que la bruja se estaba comportando como si ella fuera un sucubo. No diré más al respecto. La
La escena era tan repulsiva que sentía náuseas. La bruja se dio cuenta de nuestra presencia y luego de hacer una última contorsión se transformó en humo, escapando por la ventana. Mi hermano siguió dormido y sinceramente nadie se atrevió a despertarlo. Él no tenía idea de lo que había pasado y el día siguiente nadie se lo dijo. De hecho, nunca nadie se lo dijo. La noche con la bruja dejó secuelas imborrables en la salud de mi hermano. Su cuerpo, antes fuerte y robusto, comenzó a experimentar un deterioro gradual y bastante alarmante. Las enfermedades al principio comunes se convirtieron en extrañas y desconcertantes. Desesperados regresamos a la anciana en busca de algún remedio o solución para la salud de mi hermano. Sin embargo, la señora nos dijo que la esencia de la bruja se había arraigado irremediablemente en el cuerpo de mi hermano durante ese encuentro y no había posibilidad de revertir el mal que se había instalado en su ser. La noticia nos golpeó como un rayo. La confusión y la desesperación nos envolvieron, dejándonos sin saber qué hacer. Decidimos buscar ayuda médica para mi hermano. Lo trasladamos a un especialista más destacado, explorando cada opción en busca de una solución que pudiera aliviar la precaria salud que lo aquejaba. Los médicos, sin embargo, se encontraron ante un enigma médico. Las enfermedades que afectaban a mi hermano eran extrañas y desconcertantes, desafiando las explicaciones médicas convencionales. Con el paso de los días, la salud de mi hermano se deterioraba de manera alarmante. A pesar de todos nuestros esfuerzos y las consultas con numerosos expertos, la situación no mostraba mejoría. La tragedia tomó un giro más devastador cuando finalmente los médicos diagnosticaron a mi hermano con cáncer. La noticia fue un golpe brutal. Mi hermano, valiente ante la adversidad, enfrentó tratamientos agotadores y días llenos de dolor. Finalmente mi hermano sucumbió ante la implacable enfermedad, dejándonos hundidos en el dolor. Me lamento profundamente por la injusticia de que su vida se apagó debido al capricho de una bruja. La tristeza y la rabia se entrelazan en mi corazón cada vez que recuerdo este hecho. Mi hermano merecía más, mucho más, pero esa bruja malévola con su presencia nos arrebató la esperanza y la felicidad que una vez conocimos. Muchas gracias por haberme leído y espero que esta historia le guste a las personas que los escuchen. Saludos. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de esas puertas cerradas? ¿Qué historias no contadas residen en las sombras de estos lugares aparentemente inofensivos? Prepárense para sentir escalofríos mientras exploramos las historias de terror que definitivamente los hará dudar de su próxima estancia en un motel. Así que apaga las luces, ponte cómodo y acompáñanos mientras nos adentramos en los relatos más siniestros que nunca van a olvidar. Comenzamos. Mi familia solía hacer vacaciones anuales en diferentes moteles. Solíamos ser mi esposa, mis dos hijos pequeños y yo. En su mayoría de tiempo pasábamos todo nuestro tiempo en algún resort o un motel, en un lugar de salir y visitar otros lugares, lo que hacía que fuera más económico, ya que no necesitábamos alquilar un automóvil, y era bastante relajante estar en un lugar bonito y alejarse de la vida cotidiana. Por supuesto, cuando llegábamos por la mañana, todos desempacábamos y los niños querían ir a la playa de inmediato. Mi esposa y yo nos sentamos en las sillas en la orilla del mar, mientras los niños jugaban con otros niños en la playa, que estaba junto al lado de la piscina. Estuvimos allí disfrutando del sol durante unas 2 horas, antes de que ambos decidiéramos que deberíamos volver a nuestra habitación para prepararnos y cenar. Me levanté y empecé a buscar a los niños, y después de unos minutos encontré a uno de ellos. Era el mayor de los dos. Le pregunté que dónde estaba Mateo, que era el hermano más pequeño.
Él me dijo que estaba jugando con otro niño al otro lado de la playa. Le dije que nos íbamos y que corriera hacia la mamá mientras yo iba a buscar a su hermano. Lo busqué durante unos 10 minutos caminando torpemente por todas partes, y comenzaba a ponerme nervioso cuando finalmente lo vi. Estaba en la orilla, donde había unas sombrillas hablando con un niño pequeño, que parecía tener la misma edad que él. Junto a ellos había una pareja que parecían ser los padres del niño. Me acerqué y me presenté brevemente, pero ellos no me respondieron, excepto para darme una ligera sonrisa. Hubo unos segundos incómodos de silencio. Luego le dije a mi hijo que nos íbamos a cenar y lo llevé de regreso al hotel. Le pregunté quién era su nuevo amigo y él me dijo que había estado jugando con él en la playa, pero eso era todo lo que sabía. Mi hijo solía ser un niño bastante hablador, así que no me parecía nada fuera de lo común, pero luego me dijo algo extraño. Me dijo que el niño lo había presentado a sus padres, quienes luego lo invitaron a cenar esa noche. Me pareció realmente extraño que alguien invitara a un niño a cenar sin siquiera hablar con los padres. Le dije a mi esposa tan pronto como llegamos a la habitación, y ella también estaba muy preocupada por ello. Finalmente fuimos a algún lugar para cenar y regresamos al hotel alrededor de las 5 de la tarde. Los niños parecían bastante agotados, así que estábamos listos para relajarnos por el resto de la noche. Subimos al ascensor y fuimos a nuestro piso, pero cuando se abrieron las puertas del ascensor, vimos al nuevo amigo de mi hijo y a su madre, parados allí, como si nos estuvieran esperando. Tan pronto como salimos, la madre me miró con una pequeña sonrisa y preguntó si Mateo podía unirse a ellos para cenar esa noche. Miré brevemente a mi esposa, que parecía igual de confundida, y luego miré a la señora. Le dije que ya habíamos cenado, pero que tal vez podríamos hacerlo mañana. Su sonrisa desapareció mientras se volvía y caminaba por el pasillo opuesto. Supuse que estaba esperando cerca del ascensor solo para preguntarnos sobre la cena. Cuando entramos en nuestra habitación, apartamos a Mateo y le dijimos que no se acercara a esa familia, sin que alguno de nosotros estuviera presente. Parecía un poco molesto, pero aceptó. También hablé con mi hijo mayor por separado y me aseguré de que supiera de la situación y que debía cuidar a su hermanito si no estábamos cerca. Todos nos turnamos para ducharnos y luego nos relajamos en la cama, y también estábamos en el sofá durante el resto de la noche. Yo estaba bastante molesto por cómo iban las vacaciones hasta ahora, ya que tenía que estar estresado por la seguridad de mi hijo, pero me convencí de que sería mejor al día siguiente. Finalmente todos nos preparamos para dormir y apagamos las luces. Había 2 camas en la habitación, una en la que dormía mi esposa y yo, y la otra para los 2 niños. Unas horas después de la noche me despertaron. Me incorporé de golpe, ya que supongo que estaba bastante nervioso, y pude ver a mi hijo mayor junto a mí aún sacudiendo mi brazo. Yo le pregunté si estaba bien y él respondió en voz baja que mi hijo pequeño estaba hablando con alguien más en la puerta. Inmediatamente me levanté y me dirigí hacia la puerta de entrada. Desde la breve vista que tuve antes de gritarle, pude decir que estaba tratando de averiguar cómo abrir la puerta, y podía escuchar una voz tenue al otro lado. Me acerqué corriendo y grité que se alejara de la puerta. Mi hijo retrocedió asustado por el volumen de mi voz. Golpeé la puerta con fuerza, escuchando los pasos frenéticos del hombre corriendo junto a la puerta y rumbo hacia el pasillo. Rápidamente abrí la puerta y aunque debería haberme quedado en la habitación y llamado ayuda, estaba tan furioso que lo que quería era confrontar a la persona. Pero cuando doblé a la esquina en el pasillo, vi una figura rápida de un hombre doblar la esquina
hacia los ascensores. Traté de alcanzarlo, pero una vez que doblé a la esquina, ya no había rastro de esa persona. No habría tenido tiempo para tomar el ascensor, por lo que sabía que debía de estar en una habitación de ese piso. Después de buscar durante unos minutos, regresé corriendo a nuestra habitación y me encontré con mi esposa, que ya estaba despierta debido al caos de la situación. Le dije que cerrara con llave la puerta mientras yo iba a la recepción para informar sobre el incidente. Cuando llegué al vestíbulo, mi adrenalina comenzó a disminuir y estaba tratando de calmarme para poder explicar lo que había sucedido. Había una mujer joven en el mostrador con la que hablé y pude decir que nunca había tratado con una situación así. Llamó a un guardia de seguridad para hablar conmigo, así como su gerente. Después de unos minutos de discusión, estaba bastante claro que no podrían hacer mucho al respecto. No tenían cámaras de seguridad en los pasillos, solo en las entradas y salidas. No tenían ninguna prueba ni descripción del hombre en la puerta o su relación con los padres que preguntaron por la cena. Obviamente, asumí que era el padre del otro niño, pero incluso si estaba seguro de sus intenciones inapropiadas, no podía demostrarlo. En resumen, lo mejor que pudieron hacer fue reembolsar los días restantes, por lo que tuvimos que mudarnos a otro hotel diferente, a 30 minutos de distancia. Es una sensación terrible como padre, saber que alguien intentó secuestrar a tu hijo y que no hay nada ni nadie que pueda hacer al respecto. Nunca supimos qué quería ese hombre, ni por qué estaba tan obsesionado con mi hijo, pero no queríamos arriesgarnos a descubrirlo. Saludos. Yo trabajé como guardia de seguridad en un motel grande, en la Ciudad de México, durante finales de mis 20 años. Pagaba mucho mejor que en la mayoría de los trabajos cercanos para lo que estaba calificado, pero lo más molesto era la programación y el personal en ese momento. El edificio tenía problemas para cubrir turnos debido a la falta de personal, por lo que mi horario era de mañana, tardes o noches, todo de forma aleatoria durante la semana. A veces me resultaba difícil dormir debido a esto, pero de todos modos me gustaba el dinero. Una noche estaba trabajando en un turno muy tarde, y era alrededor de las 12 de la medianoche. Mi turno terminaba a la 1 de la madrugada, así que estábamos pasando el tiempo en recepción con dos de mis compañeros de trabajo. En medio de nuestra conversación sonó el teléfono de la recepción, y comprobando el número provenía de una de las habitaciones del motel. Lo recogí y pregunté cómo podía ayudar. Un hombre dijo que algo extraño estaba sucediendo en una de las habitaciones al final del pasillo y que estaba muy preocupado al respecto. Le pregunté qué quería decir con eso y él respondió frenéticamente que subiera rápido porque estaba poniéndose muy nervioso. Verifiqué el número de la habitación en el teléfono y le dije que enviaría seguridad lo antes posible, aunque en realidad me refería a mí mismo. Cuando colgué el teléfono expliqué rápidamente la extraña naturaleza de la llamada a mis compañeros del trabajo. Luego me dirigí hacia los ascensores y subí al piso, donde se encontraba la habitación del quien habían llamado. Al caminar por el pasillo, noté un extraño silencio absoluto. Esperaba escuchar lo que el llamador estaba describiendo, pero no se oía ningún ruido fuerte en ningún lugar del piso. También esperaba que el llamador estuviera parado junto a esa puerta esperando, pero la puerta estaba cerrada. Golpeé la puerta anunciando en voz alta que era seguridad del motel. No escuché ningún movimiento o sonido proveniente de la habitación, y después de un minuto sin respuesta, me alejé de la puerta y fui al final del pasillo tratando de escuchar atentamente cualquier cosa inusual. Luego volví a la puerta y golpeé nuevamente. Sin embargo, un momento después, la habitación junto a mí se abrió
y una mujer mayor me preguntó si era seguridad. Le dije que sí y le pregunté si había escuchado algún ruido extraño o el llamado de la habitación, a lo que respondió que había escuchado ruidos fuertes que venían del pasillo, como si fueran los gritos de una mujer, y que había pasado hace unos minutos, pero no sabía de qué se trataba. Parecía estar realmente asustada. En ese punto yo me estaba poniendo bastante nervioso, pero la situación se volvió más extraña. Agarré mi walkie-talkie y llamé a la recepción para pedirles que llamaran nuevamente a la habitación y me informaran si respondían. Después de un rato respondieron que nadie había contestado. Permanecí allí un momento tratando de pensar en qué hacer y luego llamé de nuevo a la recepción. Les pedí que verificaran quién estaba registrado en ese cuarto. Después de una larga espera, finalmente obtuve la respuesta de que nadie había reservado el cuarto para esa noche. Eso me confundió aún más. Saqué mi tarjeta de seguridad y abrí la puerta, ya que no debería haber nadie allí. La habitación parecía limpia y sin uso en lo que pude ver. Busqué en cada rincón y prácticamente no encontré nada, pero luego me dirigí al teléfono y anoté el número de serie. Bajé al vestíbulo donde estaba mi escritorio y revisé los registros de seguridad en busca de marcas de tiempo de las llamadas realizadas desde esa habitación. Efectivamente vi el registro de una llamada, la que había respondido hace unos 15 minutos. Obviamente el hotel no graba las llamadas, así que no pude confirmar mucho más que alguien estaba en ese cuarto vacante sin permiso. Esto se convirtió en una investigación más grande en los días siguientes, ya que a la mañana siguiente uno de los huéspedes que se alojaba en un cuarto fue reportado como desaparecido por un familiar que se alojaba en otra habitación. Las imágenes de seguridad de las entradas y salidas se tuvieron que revisar, y la persona desaparecida fue vista por última vez saliendo sola del motel unas horas antes de la llamada que yo había recibido. Aún no está claro si los dos incidentes estaban relacionados o no, pero definitivamente fue una situación muy extraña. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarles saludos a aquellos trabajadores de recepción en moteles. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor alcance y proyección. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.